Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco su presencia y conectarse con nosotros en este segundo webinar del programa Hagamos Eco, donde vamos a abordar un tema muy importante para todos y para todas, que es nuestra salud mental, haciendo énfasis en la ansiedad y cómo la realización de actividad física es un factor protector de esta salud mental. Espero que sea un espacio que les aporte en diferentes aspectos personales o en personas que de nuestro grupo familiar o amigos en las cuales les interese esta temática de salud mental y sobre todo el énfasis en la gestión de estados de ansiedad. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Un gusto presentarme con ustedes. Mi nombre es María Mercedes Castaño, soy psicóloga del programa del proceso Gestión de la Salud Deportiva del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Como les comentaba, el tema que vamos a abordar es la actividad física y su impacto en la reducción de la ansiedad, pensándonos en la actividad física como un factor protector de esta salud mental. Estas jornadas de Hagamos Eco han sido gestionadas desde el proceso de servicios de capacitación técnica y obviamente y con el equipo del proceso de gestión de la salud deportiva. Los invito a que estén conectados porque vamos a estar desarrollando una serie de webinars donde vamos a abordar diferentes temáticas asociadas a la promoción de la salud física, mental, a la salud nutricional. El objetivo general de este espacio, lo que buscamos es reconocer ese impacto positivo que tiene la actividad física, la recreación y el deporte en nuestra salud mental. ¿Para qué vamos a identificar este factor protector? Para promover hábitos y estilos de vida saludables. Estos hábitos y estilos de vida que favorezcan el bienestar integral y que disminuyan el riesgo a desarrollar patologías asociadas. Estamos hablando de patologías a nivel de salud mental, que prevenir la aparición de estas enfermedades o contener el desarrollo de las mismas cuando ya estamos presentando cierta sintomatología. El día de hoy vamos a tener de invitado a nuestro compañero Josafat Barbosa Umaña. Él es promotor de la salud física y como vamos a hablar de actividad física, pues obviamente es importante tener a un especialista que nos aporte desde sus conocimientos y profesionalismo esta parte de cómo realizar la actividad física. Ambos somos de la Unidad de Programas y Proyectos Deportivos y Recreativos del ICODER. Bueno, y para iniciar el abordaje de esta temática, para mí es importante identificar un poco cuál es nuestro concepto o nuestra noción sobre salud mental. Para ello los invito y las invito a que por favor escriban en nuestro chat 3 palabras o 3 ideas, 3 conceptos con las cuales asociamos el término salud mental. Aquello que es lo primero que viene a nuestra mente y con lo que vamos asociando este término. A veces hablamos mucho de salud mental, pero es importante para mí recoger un poco de esas nociones y esas ideas que tenemos asociadas a la salud mental. Entonces los invito y las invito por favor a que escriban en nuestro chat aquellas palabras asociadas a esta noción. ¿Listo? Todas las palabras que tengan, todas las ideas o nociones que tengan asociadas a salud mental. Joana Barona nos dice por acá tranquilidad, cero estrés, control de emociones.
Muchas gracias, Joana, por tu participación. Área Rectora Salud Golfito nos dice, buen día, ser capaz de adaptarse a las demandas del medio y ser productivo. Muchas gracias. Ese es un punto importante que vamos a ir abordando con los diferentes conceptos y el desarrollo del webinar. Diana Patricia, calma en mi vida. Muchas gracias por tu participación. Janet, saludos desde Desamparados. Muchas gracias, Janet. Gracias por compartir. Carlos, estabilidad emocional. Muchas gracias, estabilidad emocional. Bueno, y la idea es que sigan compartiendo desde sus realidades, desde sus percepciones con que asocian el tema de salud mental. Bueno, les traigo algunas definiciones sobre salud mental. Esta es de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí nos habla, y resalto la palabra bienestar. Es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Vamos a ver en el transcurso de este espacio de webinar cómo esa parte cognitiva y esa parte afectiva finalmente se va a reproducir en una serie de conductas que son importantes. Entonces, para que las tengamos en cuenta, que son claves a la hora de hablar de salud mental y de los estados de ansiedad. En la siguiente definición tenemos al doctor Francisco de la Secretaría Técnica de Salud Mental de Costa Rica en el 2018. Nos habla de es un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía y, como decía uno de nuestros participantes, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos. Esto es fundamental. A nivel familiar, a nivel comunitario, académico, laboral, en esos diferentes escenarios de la vida donde funcionamos, la persona con salud mental tiene esa capacidad, siente y percibe esa capacidad de responder a esas diversas demandas. Y palabra importante en esta parte es proceso, porque la salud mental no es algo estático, ni es algo fijo, es un proceso que desde las acciones cotidianas debemos ir trabajando, debemos ir alimentando y cuidando precisamente para prevenir el desarrollo de alguna enfermedad asociada. Algunos factores de riesgo para la salud mental en el contexto de pandemia. Bueno, si ustedes ven esta imagen, con esta imagen un poco lo que quise transmitir es que todas las personas en nuestra diversidad a nivel cognitivo también somos muy diversos. Ustedes ven, hay una persona allí como un poco asociado a las cifras, hay algún cerebrito por allí como con puntos que tiene que ver con la parte de conexiones, la parte relacional, la parte de cohesión. Otra persona como que la quise plasmar como si fuera un rompecabezas, y un poco es para dar a entender las personas que son más esquemáticas, que son más ordenadas, meticulosas, y cómo estas diferentes situaciones que se han percibido desde un contexto global de pandemia ha tenido un impacto diferente dependiendo del tipo de persona que estemos hablando. Entonces, tenemos estas situaciones, son algunas de las que quise recoger. Por favor, en el chat, si pueden complementar, si pueden aportar otras situaciones, factores de riesgo que ustedes han identificado como que han afectado la salud mental, pues bienvenidos sean, porque la idea es que todos podamos participar en este espacio. Esos factores son la sensación de impotencia e incertidumbre. Creo, bueno, en mi experiencia personal, en algún momento también percibí esto, una sensación de incertidumbre, impotencia y pérdida de control sobre las situaciones que se van presentando. Siguiente, por favor. Percepción de pérdida de control, cambios en las rutinas cotidianas, planes, metas y proyectos. Si ustedes ven un poco, las fui asociando
como con aquellos esquemas mentales donde puede generar mucho más impacto. Si es una persona meticulosa, estructurada, y el cambio en esas rutinas, en el cambio en esas metas o esos proyectos, si tenía proyectos de viaje, proyectos de bodas, el simple hecho de tener que cambiar, recuerdo con todo este tema de los días que podía sacar el carro, los días que no podía sacar el carro, que era un poco ese reordenamiento y ese cambio de la estructura que se tiene cotidianamente, pues ha tenido un impacto en algunas personas. La disminución del contacto social, por eso lo relaciono con una persona que es muy sociable o que es importante esa parte de socializar, de cohesión. Siguiente, por favor. Las nuevas formas de convivencia dentro de los hogares. Pues los hogares, en términos generales, las personas pasábamos más tiempo fuera de casa, trabajando en la universidad, en la escuela, y resulta que nos encontramos en un momento todos conviviendo en casa, desayunando, almorzando, trabajando. Esas nuevas demandas de aprendizajes del teletrabajo, los dispositivos tecnológicos, las clases virtuales y todo aquello que ha exigido a las personas un proceso de adaptación. Obviamente hay que resaltar el tema de los duelos, muchas pérdidas de familiares que han afectado en este momento de pandemia y que también la dificultad para aquellos rituales en los funerales o de acompañamiento familiares pues se han visto impedidos por las restricciones. La reducción de la actividad física durante las cuarentenas. Lo asocio con una persona pronto que le gusta mucho el aire libre, la naturaleza, el salir y tener que estar en aislamiento por un tiempo. Va a tener un impacto diferente. Siguiente. Aquí entonces hablamos de ciertos mecanismos de afrontamiento. Los mecanismos de afrontamiento son todos esos recursos cognitivos y conductuales que una persona genera para hacer frente a esa situación o a esa realidad que tiene en dado momento. ¿Cuándo aparecen los síntomas de ansiedad? Cuando la persona percibe esos estímulos amenazantes o negativos que son, que son muy grandes y que percibe que no tiene capacidad para responder a ellos. O sea, en esa frase inicial que estábamos diciendo de que tenga capacidad para afrontar las diferentes circunstancias de la vida y para adaptarse, cuando aparece la ansiedad es cuando esta persona percibe que esos recursos personales con los que cuenta o los recursos familiares con los que cuenta, pues no le alcanzan para responder. O en algunos momentos hay una anticipación, pensamientos anticipados frente a esa realidad o frente a esa situación donde siento que no voy a ser capaz de responder a ellos. Y es ahí donde se van generando o van apareciendo estos síntomas de ansiedad y produce obviamente lo que llamamos una sobrecarga emocional y estrés emocional. Listo, siguiente. Aquí es importante hablar un poco de los datos, algunos datos que han aparecido después de todo en el 2020 y la pandemia, eh, de cómo ha ido impactando la salud mental a nivel global de las personas. Ya sabíamos que la salud mental era una de las prioridades a nivel de salud, pero que no se han realizado suficientes acciones. Ahora viene esta circunstancia de la pandemia y ha aumentado los casos de afectación en términos de salud mental. Aquí hablamos del insomnio, por ejemplo, aparece en un 24%, el trastorno por estrés postraumático en 22%, y esto es importante porque dice que es 5 veces más frecuente que estudios anteriores brindados por la Organización Mundial de la Salud. La depresión con un 16% que apareció en prevalencia 3 veces más frecuente de lo que aparecía en previos estudios de la Organización Mundial de la Salud, y la ansiedad con un 15%, 4 veces más frecuente que estudios anteriores. Este estudio fue realizado por la Universidad de Ottawa en Canadá y fue un metaanálisis donde utilizaron datos de 55 estudios internacionales con más de 190,000 participantes de Italia, de China, de Estados Unidos, de Perú, de diferentes países. Entonces podemos ver que esta dimensión del estudio es significativa
y que nos está mostrando algo importante, y es que estamos presentando sintomatología que afecta a nuestra salud mental y que es importante ir identificándola y reconociéndola para generar acciones que contengan el desarrollo de una enfermedad de salud mental que implique ya medicación o una intervención mucho más eh, médica. No se observaron diferencias significativas por género, región geográfica, tampoco entre la población en general y los trabajadores de la salud, a diferencia de la parte del insomnio, que sí fue mucho más prevalente en personas que trabajan en sanidad. Pero miren, esto es un poco para ir identificando que una enfermedad de salud mental no tiene distinción de género, ni de etnia o de estatus socioeconómico. Algunas veces hay ciertas ideas o percepciones donde algunas personas piensan que la salud mental o que si yo digo que estoy presentando ciertos síntomas de ansiedad o depresión, es como si fuera una persona débil de carácter, y eso impide, obstaculiza que esta persona en edades, en momentos tempranos de la presencia de estos síntomas, pues pueda buscar ayuda, apoyo, especialistas que eviten que esta situación pues detone ya en el desarrollo de un trastorno de ansiedad o de otras enfermedades. Por eso es importante identificar que a cualquiera nos puede pasar y en diferentes momentos de nuestro ciclo vital, porque hay momentos donde somos más vulnerables. Los estudios muestran que las mujeres en términos generales sí somos más propensas a desarrollar depresiones, pero en términos generales hay momentos de nuestro ciclo vital donde podemos ser más vulnerables, momentos de cambios significativos. Ejemplo, la adolescencia, la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, en los periodos de jubilación de las personas, momentos de cambios significativos como el primer trabajo, un matrimonio, el primer hijo, estos momentos que ponen a las personas a desarrollar todos esos mecanismos de afrontamiento, de adaptación y que pueden exacerbar cuadros de ansiedad. A mí me gusta un poco utilizar esta comparación de la ansiedad con el desarrollo de una enfermedad, puede ser como la hipertensión. Podemos tener cierta tendencia, ejemplo, que nuestros padres o familiares hayan desarrollado o tengan una presión alta y que eso haga que tengamos cierta predisposición o vulnerabilidad a desarrollarlo. Pero resulta que nuestros hábitos y estilos de vida son saludables, alimentación saludable, adecuada gestión del estrés, y no hemos desarrollado esta tendencia o esta predisposición a. Pero si las circunstancias cambian, llegan momentos de estrés muy elevados en el trabajo, en los hogares, en la familia, y una persona no tiene toda esa serie de recursos o de hábitos saludables en su vida, pues resulta que puede ser un detonante, un desencadenante de esta enfermedad. Traslademos esto a la salud mental. Pues si la persona no tiene ciertos hábitos saludables como higiene de sueño, sana alimentación, porque el tema de la nutrición también aquí incide, el ejercicio, la gestión de las emociones, todo esto hace que en ciertos momentos donde se presente como un esfuerzo, una necesidad de sacar todos esos recursos con los que cuenta para hacer frente a esta situación o a esta realidad, pues puede detonar síntomas de ansiedad. Y si no hacemos un abordaje en ese momento, pues posteriormente podríamos ya tener una enfermedad, un trastorno de ansiedad y otras sintomatologías asociadas. Cuando hablamos de ansiedad, entonces, con todo este preámbulo que hemos dicho, estamos hablando, siguiente, por favor, que la ansiedad es una respuesta adaptativa a múltiples situaciones de la vida que se pueden considerar normales. La ansiedad es una respuesta adaptativa que se genera en nuestro sistema a nivel cerebral, en nuestro sistema límbico, que es donde se originan
y donde se controlan nuestras emociones. Por allí la compañera que nos decía control emocional, precisamente. Es importante tener ese control emocional. Cuando esta respuesta adaptativa, que es muy normal cuando tenemos una entrevista o tenemos un examen, tenemos algo que genera que nos activemos, que activemos un poco ese mecanismo de alarma, de alerta, para estar más activos, más energéticos y responder, eso es ciertos síntomas de ansiedad que son normales, que no tenemos allí ninguna patología. Siguiente, por favor. ¿Cuándo podríamos hablar que la ansiedad ya es patológica? Cuando la ansiedad responde a estímulos inadecuados o inexistentes y cuando su intensidad y duración supera los límites adaptativos. Ya cuando estamos expuestos a una intensidad y a una duración, hay personas que pueden estar presentando ciertas crisis de ansiedad y sintomatología de ansiedad por varios días, con ciertos picos más elevados, o cuando hay una persona que ya presenta ataques de pánico, ya podríamos estar hablando que no me ayuda a adaptarme o a responder a esa situación, sino que por el contrario me inhabilita o me bloquea. Y en este caso ya estamos hablando de una ansiedad que ya es patológica, que no es natural, que no es normal, perdón. Al hablar de ansiedad es importante también identificar que la parte cognitiva de la que hablábamos inicialmente es importante, porque hay una anticipación muchas veces a nivel cognitivo, una anticipación de lo que puede suceder. Si estamos hablando del tema de una entrevista, entonces yo me anticipo lo que puede suceder en esa entrevista y ya percibo que no voy a tener los recursos, o sea, porque pienso son en aspectos negativos que podrían pasar. Y imagínense entonces que este sistema límbico se está sobreestimulando, se está sobreactivando. Es lo mismo que pasaba durante los momentos de confinamiento en la pandemia, cuando las personas veían y veían las noticias, veían los datos en los diferentes países y yo sobreestimulaba esa información, ese estado de alerta era más intenso y más frecuente y ya iba impactando a nivel de salud mental, a esa percepción de bienestar. Y empezaban a presentar algunos síntomas. Eso por un lado. Y por el otro es que al estar sobreactivando este sistema de adaptación, pues nuestro sistema nervioso autónomo también se activa. El sistema nervioso autónomo es el que controla a nivel de nuestro organismo la parte respiratoria, la parte muscular, la tensión muscular, el ritmo cardíaco, la temperatura. Entonces, al estar sobreestimulando este sistema de adaptación, van a ir apareciendo cierta sintomatología de la ansiedad. Es importante aclarar que no todos presentamos los mismos síntomas y por eso es un ejercicio de autoobservación, de ir identificando cuál es la sintomatología particular que yo presento y para poder irme dando pistas de cómo irlas controlando o qué acciones puedo ir generando. Uno. Y dos, también algunas personas intentan controlar esos síntomas, o sea, los rechazan en el momento y quieren controlar, o sea, quieren que esos síntomas ya no aparezcan. Esto, por el contrario, lo que hace es que nos activa aún más, nos sobreestimula, entonces se van a generar mucho más síntomas. Y por eso lo que queremos aquí en este espacio, bueno, es brindar algunos recursos que puedan tener en cuenta a la hora de presentar estas situaciones de ansiedad. Algunos de los síntomas que les estaba comentando, bueno, las famosas palpitaciones o sacudidas del corazón por el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, temblores o sacudidas cuando hay mucha tensión muscular, pues el músculo busca sacar esa energía y a veces hay esos movimientos como tics nerviosos que son incómodos y que la persona ve mucho más aversivos y que quiere quitarse o que quiere controlar y que no lo logra. A nivel de la tensión muscular también muchas veces se concentra en nuestra parte de la mandíbula y en la boca, esta tensión con todos los músculos que tenemos y esta tensión va generando ciertos pitidos en el oído o muchas veces lo que nos genera es
los mareos y la pérdida de equilibrio. Por eso también es importante ir identificando en mi cuerpo dónde estoy presentando tensiones musculares. Parece increíble, pero muchas veces cuando se está en sesión y en terapia, le preguntas a las personas un poco para ir identificando cuál fue la situación, el estado emocional asociado a esa presencia de sintomatología ansiosa y cuáles son los síntomas físicos que ha percibido. Y no todas las personas son conscientes de cuáles son los síntomas. Debe uno entrar a explicarle, bueno, has sentido como que hiperventilas, que no puedes respirar, un nudo en la garganta, porque también esta parte muscular y de laringe se ve impactada, entonces el nudo en la garganta, que sientes que no puedes tragar, que no puedes respirar, la opresión en el pecho, algunas personas pueden presentar diarrea. Y este dato es importante porque nuestro sistema digestivo muchas veces se le nombra como nuestro segundo cerebro. Y aquí somatizamos una serie de síntomas de todo lo que está pasando en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. A nivel del sistema digestivo va afectando la absorción también de los nutrientes y por eso afecta también nuestro sistema inmune. O algunas personas presentan diarrea o pérdida de control de esfínteres. Algunas personas tienen la sensación o el deseo de orinar frecuentemente. Entonces, es importante que vayamos identificando, bueno, cuáles son esos síntomas que yo voy percibiendo. Y otras personas ya en cuadros de trastornos de ansiedad mucho más específicos y también algunos de ataques de pánico pueden presentar otra sintomatología ya a nivel de un temor muy fuerte a la muerte, a la pérdida total de control. Siguiente, por favor. Que es lo que tenemos aquí, y la desrealización o despersonalización. Nuevamente, claro, no todas las personas presentan los mismos síntomas y no necesariamente van a llegar a presentar estos síntomas, pero sí es importante ir identificando un poco cuáles son estos cuadros de ansiedad y los síntomas que se pueden presentar. Siguiente. Bueno, ahora, ¿por qué hablamos de la actividad física como un factor protector de la salud mental? Hay muchos estudios científicos que muestran el impacto positivo que tiene realizar la actividad física para ir disminuyendo esta sintomatología de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando realizamos actividad física, cuando realizamos ejercicio, esto va a ir activando a nivel de nuestro cerebro la producción de ciertos neurotransmisores. Ejemplo, la serotonina, que la llaman el neurotransmisor de la felicidad, la dopamina, que está asociado a nuestro circuito de recompensa y de placer en nuestro cerebro. Entonces, cuando hacemos ejercicio nos sentimos recompensados, estamos activando ese sistema de recompensa. O la hormona como la endorfina, cuando producimos endorfinas, y hay muchos estudios que muestran que cuando hacemos actividad física, pues generamos más endorfinas, que es la hormona de la felicidad, que también se produce cuando reímos, también se produce cuando alcanzamos ciertos logros. No sé si a alguno de ustedes o a alguno de ustedes les gusta realizar estas listas de chequeo y cuando tachan o cuando ponen una flechita de que esto ya lo hice, ya lo logré, sienten la gratificación, sienten una percepción de bienestar, de un alcance, de un logro, una meta, por pequeña que sea. Aquí estamos activando nuestro circuito de recompensa y estamos generando una serie de neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos en bienestar. Ahora bien, ¿qué tenemos que contemplar o tener en cuenta para realizar esta actividad física, que es muy importante? Bueno, tenemos la duración, la frecuencia y el ritmo de progresión. Para los que ya vieron nuestro primer webinar con nuestra compañera Teresita Martínez, van a poder tener mucha claridad sobre esta parte del ritmo de progresión, que es fundamental cuando vamos a hacer actividad física. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de duración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el ejercicio debe ser realizado de manera regular, de 2.5 a 7.5 horas a la semana, no en una sola ocasión,
No es que durante los 5 días de la semana o 6 días no hice nada de actividad física, pero voy a hacer 7 horas en un solo día. Recuerden, eso no va a tener un impacto positivo, pero sí va a ser contraproducente, porque más bien nos va a generar cansancio, agotamiento y pérdida de la motivación de realizar nuevamente actividad. Entonces, importante la duración de ese ejercicio. La frecuencia. Debemos contemplar realizar actividad física de 3 a 5 días a la semana. Los estudios muestran que no tiene un impacto en la disminución de síntomas de ansiedad cuando se realiza actividad física menos de 3 veces a la semana. Por eso es importante que haya una constancia en la realización de esta actividad física. Y cuando hablamos del ritmo de progresión, es para contemplar que esto es un proceso que se va a ir desarrollando, que tengo que ir desarrollando paulatinamente y que voy a ir de lo más bajo a lo más alto en el desarrollo de esta actividad física. Y están contemplando una serie de semanas, de la primera a la sexta semana, que es cuando la persona apenas va a iniciar este proceso de realización de actividad física, por lo menos que el tiempo por sesión sea de 12 a 20 minutos. 12 a 20 minutos. La idea, nuevamente repito, es que la persona perciba gratificación, que va alcanzando estas metas. Si yo digo esta semana o estos 15 días voy a hacer 15 minutos de ejercicio y que yo vaya haciendo el check y sienta esa gratificación y que voy en camino a alcanzar esta meta, y que no se sienta agotado o agotada, adolorido, y que ya no quiera volver a realizar actividad física. Eso es lo que queremos evitar. De la sexta semana a la semana 27, la idea es que la persona realice 30 minutos o más. Ya menos de 30 minutos no, porque tenemos que ir aumentando esta intensidad. Y a partir de los 6 meses, la persona ya puede estar realizando de 45 minutos a 60 minutos de actividad física, que ya tiene un hábito, ya ha generado el hábito y ya cuenta, su organismo ya ha ido asimilando la realización del ejercicio, entonces va a tener más capacidad de responder a este tiempo, al aumento en el ritmo de progresión. Bueno, ahorita ustedes me dirán, pero ¿qué tipo de actividades podemos realizar? ¿Qué tipo de actividad física es la que recomiendan? Cuando estamos hablando de estos estudios asociados a la disminución de sintomatología de ansiedad, lo que recomiendan son ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza. Obviamente contemplando los momentos esenciales cuando realizamos actividad física, que es el calentamiento, el esfuerzo y el proceso de recuperación. Ahora vamos a traer a nuestro compañero Josafat Barbosa, que él es el experto, obviamente, en esta parte de actividad física y que nos quiere compartir, bueno, cuáles son estos ejercicios aeróbicos y cuáles son esos ejercicios de fuerza. Vamos a hacer alguna actividad física, por lo que los invito y las invito a que se pongan cómodos, a que vayan abriendo un espacio allí donde se encuentren, que tengan obviamente importante la hidratación para que realicen estos ejercicios. Bueno, importante entonces hablar que esta actividad física, aeróbicos y de fuerza, van a depender también de nuestro género. Los estudios indican que hay cierto impacto dependiendo de si soy hombre o soy mujer en el tipo de actividad que realizo, sobre todo asociado a la intensidad. En los hombres, el impacto positivo es cuando es una intensidad moderada, de mayor impacto, y las mujeres actividad física con baja intensidad. También hay estudios que nos muestran cómo el realizar esta actividad física tiene estos efectos favorables para la reducción de sintomatología asociada a ansiedad, al igual que realizar ejercicios de meditación y de relajación. Por eso, una vez que realicemos la actividad física, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración, de relajación, para que contemos con estas herramientas y que las podamos implementar de manera cotidiana en estos espacios de actividad física. Entonces, ahora le doy el espacio a mi compañero Josafat Barbosa, que él es especialista en actividad física y que nos va a dar sus lineamientos de cómo realizar estos ejercicios.
Espero que te pongan en movimiento, que tengan toda la disposición y que aprovechemos este espacio con nuestra parte. Bueno, muchas gracias Mercedes y saludos a todos y a todas. Para continuar lo que venía hablando Mercedes, es importante también en los ejercicios que se vayan a realizar, como estaba diciendo Mercedes, hay que tener en cuenta la frecuencia, la intensidad y la duración y la progresión que se vaya a realizar. Entonces esta progresión es importante tenerla muy presente porque el cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Cada 15, cada 2 semanas se va a ir adaptando a un estímulo. Entonces por eso es importante que nosotros constantemente estemos haciendo variaciones en el tipo de ejercicio o en la duración del ejercicio o en la intensidad del ejercicio para que el cuerpo siempre genere una adaptabilidad y esta adaptabilidad pues vaya con el tiempo haciéndose ya o convirtiéndose en un de una forma más constante, un hábito más que todo en nuestro estilo de vida. Y eso es lo que al final de cuentas nos va a interesar, que el ejercicio, la actividad física se convierta en un hábito en nuestra vida, lo que nos va a traer una serie de beneficios, no solo en la parte física, sino también en la parte emocional, como mencionaba Mercedes, y también va a ser un factor protector a evitar el desarrollo de una serie de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, además de evitar también el desarrollo de cáncer o una serie de otros factores relacionados a otras patologías. Entonces, bajo esta premisa, en el caso de las mujeres es recomendable, como decía Mercedes, que deben de realizar actividades a una intensidad moderada e inclusive baja. Y en el caso de los hombres, intensidad moderada y hasta vigorosa con un poquito más de impacto. Este tipo de actividades pues van a llevar una estructura, como también mencionaba Mercedes, que debe contar con un calentamiento inicial. Estos calentamientos o este calentamiento pues debe tener una estructura como todo, debe hacerse de manera progresiva y debe buscar pues llevar el cuerpo a una predisposición o preparar el cuerpo a la actividad que vayamos a realizar. Entonces, hay una infinidad de formas de calentamientos, pero los más generales o lo que se podría recomendar para los que están en la casa o para que si no pueden ir al gimnasio y demás, pues es cosas muy sencillas. Por ejemplo, hacer movilidad articular, estiramientos, algunos ejercicios con el mismo peso corporal que simulen lo que es el ejercicio o la parte principal de la actividad física que yo voy a realizar luego. Entonces, este calentamiento es recomendable que dure aproximadamente 5 o 10 minutos. Todo va a depender del tipo de actividad que vayamos a realizar. Entonces, en este tipo de calentamiento, por ejemplo, lo que es la movilidad articular, si vamos a, por ejemplo, hacer caminata, pues entonces hacer movilidad en los miembros, en este caso en las piernas, que vamos a utilizar principalmente la actividad. No quiere decir que las otras partes del cuerpo no vamos a realizar ¿cómo se llama? Movilidad articular, sino que hay que tratar de hacer una movilidad articular general, pero también específica a la actividad que vayamos a realizar. Luego lo que es en la parte del estiramiento, pues hay que tener ciertos cuidados, porque a veces queremos realizar un estiramiento que puede que para nosotros sea contraindicado, porque tengamos tal vez un tipo de lesión en un miembro, porque hay alguna inflamación en una articulación, porque queremos llegar a un punto de rigidez o más bien romper ese punto de rigidez que tal vez nos cuesta llegar a tocar la punta del dedo del pie, entonces nos exigimos de más y esto más bien nos puede acarrear un tipo de lesión. Entonces es importante tener en cuenta que a la hora de calentar se debe hacer de manera progresiva y para evitar una lesión, y pues lo que se va a buscar, como les comentaba anteriormente, es que el cuerpo se predisponga a realizar la actividad que nosotros queremos desarrollar luego. Entonces, estos tipos de ejercicios nos preparan para la fase principal. Esta fase principal se pueden realizar, como lo vemos en la presentación de la compañera, pueden ser ejercicios aeróbicos o pueden ser ejercicios de fuerza. En los ejercicios aeróbicos, pues hay infinidad de tipos y de formas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como caminar, salir ¿cómo se llama? A sacar el perro, la mascota o el gatito o el animalito que tengamos en la casa, dar un paseo,
andar en bicicleta, hacer natación a una intensidad baja, hacer otro tipo de ejercicios, por ejemplo, que mientras se mantengan constantes durante al menos 20, 30 minutos, pues ya se vuelven de manera aeróbica, pero siempre y cuando mantengamos una frecuencia cardíaca estable. Luego lo que son los ejercicios también de fuerza, pues ahí ya pensaríamos también en utilizar pues nuestro peso corporal, podemos utilizar o hacer ejercicios de contrarresistencia, que esto ya es agregando, por ejemplo, pesas o yendo al gimnasio, o si estamos en la casa, pues agregar, no sé, unas botellas con agua para tener un poquito más de resistencia en los brazos o para hacer los otros ejercicios que queramos realizar. Y en el caso, digamos, de los ejercicios de fuerza, pues también se pueden combinar con otro tipo de actividades, como esto puede ser yoga, tai chi, pilates, que también nos van a ayudar muchísimo a pues estimular nuestra parte muscular. En los ejercicios aeróbicos es recomendado que lo que podamos hacer se mantenga de una manera constante y podamos mantener una frecuencia cardíaca lo más estable posible, que se pueda trabajar en intensidades moderadas. Esto quiere decir que nos vamos a basar en nuestra frecuencia cardíaca, porque puede ser que para mí una intensidad moderada puede ser correr, mientras que para otra persona el correr ya se convierte en una intensidad fuerte o vigorosa. Entonces ahí nos vamos a basar en lo que es la frecuencia cardíaca de cada persona para determinar cuál es nuestro rango recomendado, o lo que nos va a convertir, si lo que estamos haciendo es intensidad moderada o es intensidad baja o es intensidad alta. Entonces, en este caso, con la frecuencia cardíaca, para una intensidad moderada se puede trabajar de un 50 a un 70% para tener mejores resultados, o para que este ejercicio aeróbico pues, sea más eficiente. Y igual se pueden hacer picos de intensidad, que esto nos va a ayudar también a pues, mejorar nuestra condición física en general. Luego, lo que es la parte de los ejercicios de contrarresistencia, pues también es trabajarlo a una intensidad moderada, que en este caso nos vamos a basar, si hacemos pruebas submáximas o pruebas máximas, en el 50% de la cantidad de peso que nosotros podamos manejar. O por ejemplo, si no tenemos cómo evaluarnos con peso extra o peso adicional, pues entonces podemos realizar repeticiones entre 10 a 15 repeticiones, pero podemos empezar haciendo 8 repeticiones las primeras semanas, y de manera progresiva vamos a ir aumentando 10, 12, 15. Y en el caso de los adultos mayores también podemos empezar con un poquito de repeticiones más altas, pero con intensidades o con pesos adicionales más controlados. En este tipo, ahorita, bueno, lo que vamos a hacer son unos ejercicios de movilidad articular básicos que ustedes pueden realizar en casa, que esto también nos puede ayudar. Por ejemplo, si durante nuestro horario laboral pues tenemos que estar 8 horas o 10 horas, pues es importante sacar unos minutitos al día para generar movilidad articular, estiramientos, ejercicios de respiración, de meditación inclusive, que esto nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a aumentarnos nuestra productividad laboral, y pues a evitar también la aparición de estos ataques de ansiedad que nos puede pasar ahorita, o que estamos muy por estar tanto en nuestras casas por lo de la pandemia. Entonces ahorita vamos a hacer una serie de ejercicios de recomendaciones muy sencillas que ustedes pueden hacer en la casa. No ocupan materiales, simplemente un espacio de 2 metros cuadrados si acaso, para que ustedes puedan realizar unos ejercicios de movilidad de acuerdo a las recomendaciones que anteriormente les decía, que deben de ser de manera progresiva, deben de lograr que nuestro cuerpo vaya aumentando la temperatura para luego realizar la parte principal de los ejercicios. Entonces vamos a ponernos de pie los que tengan ahí el gusto, y vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios de movilidad articular, ¿ok? Entonces voy a poner un toquecito de música y vamos a iniciar. Entonces como les decía, vamos a empezar de lo más sencillo a un poquito vamos a ir aumentando la intensidad de los ejercicios para aumentar nuestra frecuencia cardíaca y pues predisponer el cuerpo a las actividades que luego vamos a realizar. En este momento no lo vamos a hacer, pero ustedes en sus casas, cuando vayan a hacer algo más, pues un tipo de calentamiento básico. Entonces, vamos a iniciar haciendo una movilidad con nuestros pies o los tobillos de arriba hacia abajo, luego de los lados
a ambos lados, derecha, izquierda. Ahí. Vamos a hacer 10 repeticiones, 20 segundos más o menos. Otra vez de arriba hacia abajo. Primero lo hacemos con la derecha y luego con la izquierda. Si nos falta el equilibrio, vamos a utilizar un soporte para evitar caer. Y eso también es importante en el caso de los adultos mayores, pues porque ellos tienen una mayor predisposición o por la edad también, vamos perdiendo ciertas cualidades físicas y dentro de esas, pues vamos a ir perdiendo un poquito lo que es el equilibrio. Estos ejercicios también nos va a ayudar a mejorar un poquito el equilibrio y evitar pues, ese riesgo a tener caídas. Entonces ahí, luego nos vamos a colocar piernas al ancho de los hombros, voy hacia atrás y hacia enfrente. Luego medio lado, puntillas, atrás, puntillas, talón. ¿Okay? Son movimientos muy sencillos y esto lo que nos va a ayudar es a ir buscando el calentamiento o la activación de los músculos para la actividad principal que vayamos a realizar. ¿Okay? Luego podemos colocar las manos en las piernas, frente y hacia atrás, siempre recordando mantener la espalda lo más recta posible. Ahí las manos no levantando los tobillos, pues para que se vaya estimulando nuestra articulación, no levantamos el talón para ir estimulando nuestra articulación. Luego vamos a levantarnos y levantar la pierna, y atrás. El podcast más buscado alrededor del mundo. Muy bien. Siempre es importante mantener la respiración constante. No tenemos que hacer la maniobra Valsalva, que es que nosotros hacemos un movimiento y dejamos de respirar. Igual lo hacemos a ambos lados. Como pueden ver, son ejercicios muy sencillos, no se ocupa nada. Son ejercicios a veces de coordinación también. Empezamos a mover la cadera al frente y hacia atrás. Todos estos ejercicios van a estimular la irrigación sanguínea, pues que nuestro cuerpo, nuestras articulaciones se vayan preparando, se vayan haciendo, se vayan fortaleciendo, se vayan precalentando para las actividades. Ahora hacemos movimientos circulares, tratando siempre de buscar estimular todas nuestras articulaciones. Ahora para el otro lado. Bien, allá donde están, lo que van a hacer es brazos a los costados del cuerpo. Yo trato como de pegar los hombros y voy hacia atrás. Frente, atrás, frente, atrás. Trato de estirar lo más que pueda en el pecho y la espalda. Siempre respirando. Ok. Movemos los brazos al frente. Podemos hacerlo de manera simultánea, podemos hacerlo de manera alternada. Eso no hay ningún problema. Y recuerden siempre respirar. No hay que dejar de respirar. Ok. Luego podemos hacer círculos. Con los brazos, vamos a aprovechar y mover las manos. Luego hacia el otro lado. Si tenemos alguna lesión, pues es importante tener presente a la hora de hacer los movimientos. Hay que a veces tener cuidado en los rangos que hacemos y en la manera en que lo hacemos. Tampoco es hacerlo rapidísimo, sino que es buscar la activación de nuestro cuerpo. Ahí hacemos circulitos con las manos, de frente, de arriba y abajo. Abrimos y cerramos. Subo un hombro, subo el otro, subo los dos. Siempre respirando, es importante. En la cabeza hay que tener cuidado, entonces debemos hacer movimientos muy controlados, de manera despacio. Hacia arriba despacito, hacia abajo despacio. Hacia arriba despacio, hacia abajo despacio. Recuerden siempre estar respirando. Mantener una buena postura es importante para evitar una lesión o un movimiento que lo hagamos por tener una buena posición.
Okay, una vez que hacemos esto, podemos realizar otro tipo de ejercicios que van a buscar que se acelere nuestra frecuencia cardíaca para luego hacer la parte principal. En este caso, pues entonces vamos a empezar a hacer un skipping súper sencillo, poquito, si no ocupamos nada, acelerarnos mucho, y vamos progresivamente aumentando y podemos ir aumentando la velocidad. Como les decía, pueden hacer en lapsos de 20 segundos, igual en las piernas, empezamos suavecito y luego vamos a ir aumentando la velocidad. Muy bien, respirando igual. Si alguien tiene lesiones en la rodilla, en la columna, pues entonces no le agregamos tanto impacto. Entonces, por ejemplo, el jumping jacks, en lugar de hacer esto, vamos a hacerlo de forma más pasiva. Paso al lado, paso al lado. Y luego aumentamos la intensidad, si podemos hacerlo. Recuerden que la intensidad es de cada persona. Yo no soy el que se lo va a imponer a usted, sino que usted va a ir progresando de acuerdo a su frecuencia cardíaca, de acuerdo a su capacidad pulmonar. Entonces, luego de esos ejercicios, ya podemos empezar a hacer ejercicios más de fuerza, más con nuestro peso corporal. Entonces, algunos ejercicios que podemos hacer son sentadillas, que es una espalda recta, las puntas de los pies levemente hacia los lados. Podemos hacer desplantes. Esto para trabajar principalmente nuestro tren inferior. El otro, para que estos ejercicios los podemos utilizar también para el calentamiento con intensidad más baja. Cuando vayamos a hacer el ejercicio, en la parte principal, pues podemos agregarle un poquito más de peso o aumentar las cantidades de repeticiones. También puedo hacer otro ejercicio un poco más complicado y que este también es un poco más impacto, que son los famosos burpees. Burpee es una lagartija más un salto vertical. Bajo, cojo y arriba. Si yo no lo puedo hacer, pues puedo hacerlo por partes. Más despacio. Bajo. Echo al piso, pongo las rodillas ahí, y llevo una pierna al frente, a otra al frente, y hago un movimiento sin necesidad de saltar. Otra forma es que yo estoy ahí y puedo llevar las piernas frente, atrás, frente, atrás. Siempre tratando de mantener nuestra parte con nuestro core lo más activo posible. Para el tren superior, vamos a utilizar igual nuestro propio peso corporal, haciendo lagartijas, por ejemplo, que son muy sencillas. Bajamos, subimos, siempre buscando mantener la espalda recta, una respiración constante, activación del abdomen, y pues si requerimos descansar, respirar, hidratarnos, es importante tenerlo en cuenta. Y luego, para la vuelta a la calma, es importante empezar a hacer ejercicios que vayan a ayudarnos a bajar nuestra frecuencia cardíaca. En estos tipos de ejercicios podemos hacer estiramientos. Se puede hacer, por ejemplo, si salimos a caminar, estamos haciendo ejercicio aeróbico y salimos a caminar, pues entonces empezamos a hacer caminata más despacio que el ritmo que estábamos trabajando. Si salimos a andar en bicicleta, pues bajamos la intensidad y lo que hacemos es tratar de hacer un poquito más de rotación. Si estamos haciendo ejercicios de contrarresistencia, entonces, como les decía, podemos hacer estiramientos, podemos hacer un poquito de movilidad articular a menos intensidad o ir bajando la intensidad, y también podemos hacer ejercicios de relajación, ejercicios de meditación y ejercicios de respiración. Ahorita entonces
No sé si Mercedes está por ahí, para que entonces empecemos a hacer la parte como de la vuelta a la calma y que puedan pues todos ahí hacer un poquito en la casa. Josafat, muchas gracias por todas estas directrices que nos has dado en el tema de la actividad física. Recuerden poner en el chat si tienen alguna duda, alguna consulta específica de cómo hacer esta actividad física, dependiendo de sus condiciones particulares, lo pueden ir escribiendo para que lo contemplemos al final en la parte de preguntas. Bueno, para continuar en esta vuelta a la calma, como habla Josafat, es importante. Meche, perdón, es que había una pregunta, que alguien preguntaba que qué se hace primero, si el calentamiento o el estiramiento. Entonces ahí lo recomendable es empezar a hacer un calentamiento, o sea, una movilidad articular a una intensidad baja para que la articulación se predisponga y luego hacer el estiramiento. O inclusive se puede hacer de las dos formas, no hay ningún problema. Mientras tanto, o siempre y cuando la articulación no se lleve a sus límites máximos de flexibilidad, porque si no, el músculo, en este caso, si hacemos el estiramiento frío, puede generar una lesión. Entonces, esa movilidad articular nos va a permitir predisponer el músculo, el tendón y la articulación a esa elongación que vamos a realizar. Entonces, yo recomiendo primero hacer un calentamiento, 5 minutos, y luego hacemos la fase ya de estiramiento para que la articulación esté más predispuesta y evitar pues una lesión. Ok, bueno, importante para los ejercicios de respiración que contemplemos ya sea ejercicios conscientes de respiración que podemos en este caso tener en cuenta una respiración en 4 tiempos. La respiración en 4 tiempos es tomar el aire por la nariz de manera suave y profunda, que sea una respiración abdominal, o sea, que como la de los bebés, que sintamos que nuestro abdomen se distiende un poco, no que se infla esto acá, no, sino que el abdomen es un poco el que se distiende. Que contemos unos 3 o 4 segundos mientras tomamos el aire, retenemos unos 3 a 4 segundos, que sería el momento 2, y 3, cuando exhalemos, lo hagamos por la boca de manera suave y profunda. Nuevamente, iniciamos el ejercicio, tomar el aire, más o menos en 3 segundos, retenemos durante 3 segundos y exhalamos por la boca suave y profundamente. Cuando sea la exhalación, también va a ser de manera pausada, de manera suave, en unos 3 o 4 segundos. Importante a nivel de nuestros pensamientos es que cuando vaya identificando pensamientos que lleguen en este momento de la relajación y la respiración, no luchemos contra ellos. No es ¿por qué estoy pensando en esto? Si estoy haciendo ejercicio, ¿por qué viene a mi mente esta planeación, esta actividad? Simplemente busquemos darle una etiqueta, un nombre. Estoy planeando, estoy recordando, y le digo a mi mente nuevamente, concentrémonos en la respiración. Es para ir enseñándole a la mente a concentrarse y a atender específicamente aquello, el aquí, el ahora y lo que estamos haciendo. Pero solicitarle a nuestra mente que se concentre nuevamente en la respiración debe ser de manera calmada, debe ser de una manera amable, no recriminándonos o exigiéndonos, sino diciéndole a nuestra mente, pues vamos a concentrarnos en la respiración. Entonces podemos hacer el conteo para que sea un poco más controlado. 1, retienen, 2, y 3, exhalamos por la boca suave y profundamente. Cuantas veces lleguen pensamientos a nuestra mente, esas veces la vamos a etiquetar y vamos a volver a solicitar a nuestra mente que se enfoque en la respiración. Cuantas veces identifiquemos el pensamiento, esas veces vamos a decirle a nuestra mente, bueno, concentrémonos en la respiración. Que sea una respiración suave, que sea una respiración profunda y que sienta que en cada exhalación se siente cada vez más relajado, más relajada, calma, con sensación de gratificación, con sensación de bienestar.
Listo. Y también ahí puede agregar que si pueden cerrar los ojos, eso les ayuda todavía a relajarse mucho más que si lo hacen con los ojos abiertos. Sí, claro. Muchas gracias, Josafat. Bueno, continuamos entonces con nuestra presentación y vamos a hacer un poco la parte de cierre con algunas recomendaciones que tenemos para ustedes con todo este tema de la actividad física como un factor protector de nuestra salud mental. Algunas de las conclusiones o recomendaciones que vamos a contemplar aquí es importante porque una de las opciones que tenemos para el manejo de la ansiedad es realizar actividad física. Bueno, como les decía, hay liberación de endorfinas. Estas endorfinas van a ayudar a reducir la ansiedad. También hay estudios que muestran que reduce la depresión. Entonces, importante y significativo estos estudios, estos resultados y el sustento base que tiene realizar actividad. Inhibe las fibras nerviosas que transmiten dolor, produciendo analgesia, produciendo respiración. Todo esto es a nivel de nuestro cerebro. Y va generando también cambios a nivel de esa estructura cerebral. ¿Qué quieren decir estos cambios? Que esa producción de neurotransmisores, esas interconexiones que tenemos en nuestro cerebro, van a ir estructurándose de manera tal que nos van a ir permitiendo tener mayor tolerancia a las situaciones de estrés. Va generando hábitos protectores de salud y también mejora nuestro autoconcepto. A nivel de prevención, pues previene el insomnio. Recordemos que la noradrenalina que se produce cuando realizamos actividad física, está asociado a los ciclos de sueño. Cuando hacemos actividad física, pues resulta que vamos a ir regulando estos ciclos de sueño para tener una mejor higiene de sueño. Reduce el riesgo percibido de enfermarse. Recordemos que en términos de salud mental es muy importante la autopercepción que tenemos. Y ayuda a la gestión, a una mejor gestión de nuestros estados emocionales. Entonces, esto es muy importante a la hora de por qué realizar actividad física para manejar, para reducir los síntomas de ansiedad. Recuerden contemplar también en estas situaciones de ansiedad, algunas recomendaciones son realizar exámenes clínicos que usted considere o que su médico considere importante para eliminar cualquier situación de base médica. Ejemplo, un electrocardiograma es importante realizar para saber que su corazón está bien y que no tiene alguna arritmia, alguna situación que es el que le está generando esta sintomatología. Exámenes de sangre, un perfil de sangre a nivel general. Okay. Bueno, recordemos, importante, ¿por qué realizar actividad física? Porque no tiene ningún coste económico, es de fácil acceso, lo podemos hacer en cualquier espacio, podemos hacer actividad física en todo nuestro ciclo vital y porque no solo tiene beneficios a nivel físico, sino como lo hemos abordado, a nivel psicológico. Y recordemos, algo también muy importante es que todo movimiento cuenta. Siguiente, por favor. Retomamos con los exámenes clínicos, un examen de tiroides también es importante, un examen hormonal para saber que a nivel hormonal y a nivel de la tiroides todo está bien, y un examen de glicemia. Bueno, nuestro doctor es el especialista en esta parte, él sabrá qué exámenes como tal recomendarnos para ir descartando, que no tengamos de base alguna enfermedad física. Tomar en cuenta el acompañamiento de especialistas. Recordemos que en estos cuadros de ansiedad es importante el acompañamiento psicológico, un enfoque cognitivo-conductual tiene muy buenos resultados a la hora de abordar los estados de ansiedad. El acompañamiento de un gestor deportivo, también que nos guíe para hacer la actividad física, teniendo en cuenta algunas circunstancias que tengamos, como presión alta o alguna lesión. La autoobservación, como les decía, cuáles son los síntomas que yo presento, en qué momentos es que los estoy presentando, cuáles son los pensamientos que estoy generando en estos momentos de sintomatología.
Y principalmente constancia en el proceso. Debemos generar o desarrollar esa capacidad de espera. Los cambios no se dan de la noche a la mañana, es un tema de compromiso con nuestro bienestar, con nuestra salud, por eso los y las felicito estar aquí en esta mañana. Ese es un primer paso, recordemos que cada movimiento cuenta, ese es un primer paso, estar aquí ocupándonos de nuestra salud mental y generando recursos y conocimientos para ponerlos en práctica y poder tener mayor bienestar. Muchas gracias. En este espacio de Escribiendo Juntos, los y las invito a que escriban sus reflexiones sobre cuáles son esos aprendizajes, cuáles son esas frases significativas de aquello que ustedes se llevan en esta mañana, de aquellos recursos, aquellas herramientas o aquellos sentimientos que les genera el haber abordado este tema de la actividad física, la ansiedad y la salud mental. Les agradezco su participación, les agradezco todos los mensajes y todas esas frases que puedan escribir para ir identificando cuál es ese granito de arena que estamos aportando el día de hoy para nuestra salud mental. Entonces abrimos el espacio para que escriban en el chat. Todas las frases. Carmen Solís, el tema es muy importante en la situación actual para todas las personas. Muchas gracias, doña Carmen. Efectivamente, es un tema prioritario porque recordemos que, bueno, hay énfasis en que no hay salud física si no hay salud mental. Y a veces es mucho más fácil identificar síntomas o situaciones físicas, pero no es tan sencillo identificar aquellos aspectos de salud mental. O nos da temor o nos da vergüenza. Entonces es ir rompiendo con todos esos paradigmas y darnos cuenta que es importante, que es prioritario. Área Rectora Salud Golfito, muchas gracias, excelente participación. Muchas gracias por estar ustedes aquí acompañándonos y gracias por sus palabras. Muchas gracias, todo entendible y gran importancia para aplicarlo en el día a día. Muchas gracias, Janet Flores, por estas palabras. Digna, Azucena. Bueno, en mi caso me ha funcionado muy bien. Primero movilidad articular, elongación o estiramiento progresivamente y luego la activación. Eso es un todo llamado calentamiento. Muchas gracias, Digna, por compartirnos en este espacio su experiencia particular y que por experiencia propia identifica que sí tiene un efecto favorable y un efecto positivo. Kate Salazar, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta mañana. Mayra Valverde, muchas gracias, se aprende mucho en estos espacios. Muchas gracias, Mayra, por estar aquí acompañándonos y esperamos que esto sea un efecto cascada, ¿no? Que lo podamos compartir. Después de Dios en tu corazón, el ejercicio es lo mejor. Muchas gracias, linda frase, Digna, Azucena. Katie Vallejo, me gustó mucho, felicidades, muchas gracias. Bueno, esperamos que sea de un gran aporte. Claudia Castaño, muy importante hacer ejercicio, mantener en actividad, ejercicios de respiración para detenerse y descansar mentalmente. Efectivamente, la idea es eso, darnos un momento de respiración y de ser conscientes de nuestros pensamientos. Excelente, compañeros, muy bonita e interesante. Muchas gracias, Luz Camacho, por sus palabras. Bueno, después de este espacio, abrimos también el chat para preguntas que tengan ustedes, luego de obviamente agradecerles por su disposición, por conectarse con nosotros, por hacer eco de la importancia de la salud física, de la salud mental y que obviamente esto lo podamos compartir con nosotros mismos, primero aplicarlo y luego reproducirlo en otras personas. Maureen, no se requiere máquinas complejas ni caras de un gimnasio o un entrenador. Para iniciar la actividad física solo se requiere amor propio. Muchas gracias, Maureen Fernández, por tus palabras. Excelente, debe existir voluntad y priorizar nuestra salud. Excelente tema, la salud mental es importante, la pandemia nos ha afectado desde la parte emocional y mental. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras en este espacio. Ángela, excelente, el ejercicio nos permite un cuerpo sano y una mente sana. Si tenemos algunas preguntas, los invito y las invito a que las compartan en este espacio y
Y si no, vamos a dar ya cabida a presentarles nuestro próximo webinar, el tercer webinar que vamos a tener en este programa Hagamos Eco. Carlos Aguilar, el tema es importante, no solo durante la pandemia, sino permanentemente para comprender y atender los diferentes comportamientos de las personas, sean estos familiares o conocidos. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta que tengan, ya sea de la parte de salud mental o de la parte de, como tal, la realización de la actividad física? Si no, damos paso a hacer nuestra publicidad de nuestro siguiente webinar. Los invito y las invito, por favor, que en el chat también ingresen, vamos a compartir un link donde ustedes pueden hacer la evaluación de este espacio. Esta evaluación es importante porque queremos mejorar constantemente en los espacios que estamos abriendo para la promoción de la salud. Y es importante nosotros recibir aquellas percepciones, aquellas evaluaciones de parte de ustedes que nos ayuden a seguir mejorando. Y en contraprestación, lo que vamos a hacer es compartirles a ustedes estas presentaciones, esta información para que les sea útil a través del correo electrónico y que puedan accesar a ella. O también pueden acceder a la presentación a través de nuestra página del Facebook, que ahí va a quedar, sino en el YouTube del ICODER. Recuerden completar esta evaluación, que es muy importante para nosotros para poder presentar espacios con mayor calidad y que estén ajustados a las realidades y necesidades de nuestra población. Bueno, nuestro próximo webinar va a ser realizado por nuestra facilitadora, la licenciada Laura García Fernández. Ella es nutrióloga del proceso de gestión de salud deportiva del ICODER. Un tema fundamental que va a abordar son las estrategias nutricionales sobre alimentación saludable y accesible para la población adulta, contemplando las implicaciones actuales de movilidad, trabajo y salud. Recuerden, comer es una necesidad, pero nutrirse es una decisión. Este webinar va a ser este jueves 1 de julio a las 10 de la mañana por este mismo canal, el Facebook Live del ICODER. Los invitamos a que puedan participar, a que puedan acompañarnos y que vayamos viendo todas estas herramientas de manera integral para promover nuestra salud física, mental. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Esperamos que haya sido de un gran aporte para sus vidas y para sus familias y nos vemos en una próxima ocasión.